Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. En este video vamos a compartir un tip para analizar la intersección de rectas del espacio. Y esto con el objeto de contar con algunos mecanismos que nos permitan verificar las soluciones a las que lleguemos al resolver este tipo de ejercicios. O sea, vamos a validar estos resultados y a determinar si son razonables o no. Para ello, tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a reconocer algunos vectores que resultarán elementales para hacer este análisis y enseguida veremos cómo a través del producto cruz y del triple producto escalar contaremos con algunos elementos para saber si vamos bien en la solución de este tipo de ejercicios. Por último, mostraremos, por supuesto, algunos ejemplos numéricos. ¿Están ustedes listos? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos. Muy bien, bueno, pues como sabemos, lo primero que tenemos que revisar en un ejercicio de este tipo, es decir, en el que se busca la intersección de rectas del espacio, es si estas son paralelas o no, porque de ello depende la estrategia que habrá de emplearse en cada caso. Por ejemplo, si las rectas son paralelas, lo que hay que hacer es tomar un punto en una recta e igualarlo con la ecuación de la otra recta para ver si es que acaso existe el escalar que a partir de la ecuación nos permite producir al puntito. Esto daría indicio de que las rectas son iguales y de no existir tal escalar, pues entonces tendríamos que la intersección de las rectas es nula, ¿correcto? Ahora bien, si las rectas fueran no paralelas, la cosa cambia radicalmente, porque lo que habría que hacer entonces sería no igualar un punto con una ecuación, sino igualar las ecuaciones de las rectas en cuestión. Y pues bueno, de ahí se desprenderá un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas cuya solución nos indicará el punto de intersección si es que éste existe, ya que de no haber solución de ese sistema de ecuaciones, pues entonces la conclusión es que estas rectas no se intersectan. Así es que, bueno, importantísimo saber si hablamos de rectas paralelas o no, porque de ahí se desprende todo lo demás, ¿cierto? Bien, pero aquí hay una buena noticia. Resulta que en el espacio contamos con dos operaciones que nos van a ayudar muchísimo a interpretar qué es lo que está pasando con nuestras ecuaciones y en qué escenario nos ubicamos. Es decir, tener un mecanismo de comprobación de nuestros resultados es factible en la tercera dimensión. Y ahora vamos a mostrarlo a través del software GeoGebra. Así que vamos para allá y enseguida regresamos a las diapositivas. Aquí en pantalla vemos la representación de dos rectas del espacio L2 y L4. L2 es la recta que pasa por el punto P2 y cuyo vector de dirección es el A, mismo que se observa en color rojo en nuestra escena. La recta L4 es la recta que pasa por el punto P4 y cuyo vector director es el B, el cual se muestra en color azul. De manera que se trata de rectas paralelas toda vez que sus vectores directores también lo son. Y por otra parte, son rectas coincidentes, porque, observemos, pasan por los mismos puntos, ¿correcto? Muy bien, pues vamos a introducir un nuevo vectorcito en nuestra escena. Se trata del vector C que está representado en color verde y que se obtiene de la diferencia de los dos puntos que participan en la escena. O sea, el vectorcito C es P4 menos P2. Siempre en todos nuestros análisis vamos a calcular a este vectorcito de este modo. Así que, tomando en cuenta estos tres vectores, podemos concluir dos cosas. Primero,
El producto vectorial A cruz B es igual al vector nulo, toda vez que los vectores A y B son paralelos. Y por otra parte, el producto cruz A cruz C también será igual al vector nulo, puesto que los dos vectorcitos bajo este escenario también lo serán, ¿cierto? Así que a partir de estas dos operaciones, de inmediato podemos saber anticipadamente a qué vamos a llegar con la metodología expuesta en el video previo de la serie. Ahora bien, ¿qué pasaría si las rectas fueran paralelas, pero no coincidentes? Como vemos ahora en este otro caso en la representación GeoGebra. Bueno, pues muy fácil. Los vectorcitos A y B seguirían siendo paralelos, o sea, A cruz B seguiría produciendo el vector nulo, ¿correcto? No obstante, ¿qué pasa con A cruz C bajo esta situación? Pues bueno, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Porque claramente los vectores A y C no son paralelos. Por lo tanto, A cruz C será distinto del vector 0. Así que ya contamos con un par de operaciones que nos van a permitir anticipar qué es lo que va a ocurrir con nuestras rectas. Así que de entrada, si tenemos que los vectores A y B, o sea, los vectores directores de nuestras rectas, producen al multiplicarse bajo el producto cruz al vector nulo, pues tenemos que las rectas son paralelas, ¿de acuerdo? Y por otra parte, la diferencia la hará entonces el producto A cruz C, porque si este es igual con el vector nulo, entonces en automático y sin hacer más nada, sabremos que las rectas no solo son paralelas, sino además son coincidentes, o sea, igualititas, lo que redunda en que la intersección de estas, pues es un conjunto infinito de puntos. La misma recta, pues. Y, por otra parte, si A cruz C es distinto del vector nulo, pues entonces las rectas son paralelas y su intersección es igual al conjunto vacío, o sea, no se intersectan. Y pues no hay necesidad entonces de hacer ningún cálculo con ecuaciones, ni mucho menos. Esto se sabrá de manera anticipada a partir de estos dos productos cruz. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando las rectas son no paralelas? O sea, ¿cómo sabemos si las rectas no paralelas del espacio van a tener intersección en un único punto de R3 o bien si esta va a ser igual al conjunto vacío? Bueno, pues en principio observemos que bajo este escenario del no paralelismo, los vectores directores de las dos rectas, esto es, los vectorcitos A y B, serán no paralelos y, por tanto, su producto cruz producirá un vector distinto al vector nulo, ¿cierto? Partamos de ahí. Ahora bien, notemos que en este escenario de nada sirve calcular A cruz C, porque ya sea que las rectas no paralelas del espacio se intersecten o no, A cruz C será distinto del vector nulo, toda vez que en ambos casos el vectorcito C será no paralelo al vector A. No obstante, sí podemos valernos de otra operación para distinguir qué es lo que va a ocurrir. Fíjense bien. Si nosotros calculamos el triple producto escalar de los vectores A, B y C, este será igual con cero solamente si efectivamente se da la intersección de las rectas, es decir, si esta consiste en un único punto, toda vez que es la única forma bajo la cual los vectores A, B y C serán paralelos a un mismo plano, o sea, linealmente dependientes. En cambio, si el triple producto escalar de los vectores A, B y C del espacio es distinto del real cero, pues entonces estamos frente a dos rectas no paralelas del espacio que no se intersectan, o sea, cuya intersección es igual
al conjunto vacío, como se observa en esta escena. Claramente, aquí los tres vectores no son paralelos a un mismo plano y, por tanto, no son linealmente dependientes. Así es que ya lo saben. Si los vectores directores de las rectas del espacio en cuestión es distinto del vector cero, entonces de entrada sabremos que estas son no paralelas. A partir de ahí, el siguiente paso sería calcular el triple producto escalar de los vectores A, B y C. Si este es igual al escalar cero, pues entonces ya lo hicimos porque de entrada sabremos que las rectas no paralelas del espacio se intersectarán en un único punto que vale la pena ponerse a calcular. En cambio, si este triple producto escalar es distinto del real cero, pues ya no hay que hacerle más al cuento y podemos concluir, sin calcular más nada, que las rectas no paralelas no se intersectan. Así que es momento de poner manos a la obra y de practicar esto que hemos aprendido a lo largo de este video. Para ello, vamos a retomar el ejemplo de las 5 rectas del espacio que proponíamos en el video previo de la serie, en el cual calculábamos una serie de intersecciones. La idea no es repetir este ejercicio, sino la de verificar los resultados a los que llegamos en aquella ocasión, pero ahora con estos dos elementos que son el producto cruz y el triple producto escalar. ¿Me acompañan? La primera intersección que había que calcular en aquel ejercicio era la de las rectas L1 y L2. Como podemos ver, los vectores directores de dichas rectas son de hecho iguales, o sea que por definición serían de entrada paralelos. Y esto significa que A cruz B nos produce, en este caso, con esta pareja de rectas, el vector nulo. Así que, sabiendo esto, el siguiente paso sería calcular entonces A cruz C. Decíamos, C se va a obtener siempre en estos ejercicios de la diferencia de dos puntos por los que pasen las rectas. Por ejemplo, aquí la segunda recta pasa por este puntito y la primera por este otro. Si restamos estos puntos, obtendremos a este vector que decíamos es igual con C. Aquí no importa el orden en que se resten los puntos. Así que si analizamos este vector y este otro, claramente se trata de dos vectores que no son paralelos y por tanto A cruz C será distinto del vector nulo. Así que en conclusión, como ocurre esto y esto otro, L1 y L2 no se intersectan. O en otras palabras, su intersección es el conjunto vacío. Esto coincide con lo que obtuvimos en aquella ocasión. Ya en el segundo ejercicio tendremos un pasito adelante porque la intersección de las rectas L2 y L4 tiene un análisis pues muy similar, toda vez que los vectores de dirección son también paralelos. O sea, tenemos de nueva cuenta a A cruz B igual con el vector nulo y lo que sigue es calcular A cruz C. Calculamos C ahora con los respectivos puntos y tenemos que C es este vectorcito. Este vectorcito C y este vector A pues son claramente paralelos. Por lo tanto, su producto cruz va a ser igual al vector nulo.
Y como hemos visto en estas láminas, como tenemos esto y esto otro, en automático podemos concluir que las dos rectas son iguales, o sea, L sub 2 y L sub 4 son rectas coincidentes, resultado que reafirma lo que obtuvimos en el video previo de la serie en este ejercicio. El tercer ejercicio del ejemplo nos pedía hallar la intersección de las rectas L sub 2 y L sub 3. A todas luces, los respectivos vectores directores eran no paralelos. Por tanto, se trataba de rectas no paralelas, dado que el producto cruz de sus vectores directores era distinto del vector nulo. Si bien es cierto que a partir de ahí lo que sigue es calcular a nuestro vectorcito C, como hemos comentado, ahora ya no echaremos mano de A cruz C, sino del triple producto escalar para ver qué es lo que sucede en este caso. Tenemos que el vector C es la diferencia de estos dos puntos y es igual a este vector. Es sencillo verificar que con los datos de este ejercicio, que son estos que estoy marcando acá, el triple producto escalar nos produce el real cero. De manera que como aquí tenemos que este producto cruz es distinto del vector nulo y el triple producto escalar igual al real cero, la conclusión es que la intersección consiste en un único punto que vale la pena entonces ponerse a calcular. Por último, vamos a confirmar el resultado hallado para la intersección de las rectas L sub 3 y L sub 5. Dichas rectas poseían vectores de dirección no paralelos, de tal manera que el producto cruz de estos dos vectores era distinto del vector nulo con toda certeza. Ahora bien, vamos a calcular al vector C como la diferencia de los dos puntitos por los cuales pasan las rectas, de manera que C es igual a este vector. A partir, pues, de los vectores A, B y C de este ejercicio, es sencillo verificar que el triple producto escalar es distinto del real cero. Por lo tanto, como tenemos que este producto cruz es distinto del vector nulo y este triple producto escalar es distinto del real cero, la conclusión es que las rectas L sub 3 y L sub 5 no se intersectan. O sea, su intersección es igual al conjunto vacío. Observemos cómo hasta este momento logramos llegar exactamente a las mismas conclusiones que en el video previo, con la diferencia de que el video previo nos permitía calcular el punto de intersección de dos rectas no paralelas del espacio cuando era el caso. Espero que estos tips les sean útiles al analizar la intersección de rectas del espacio y yo los espero, por supuesto, en el siguiente video de la serie Geometría con vectores. Hasta pronto.